Hoy estamos en el tema 6, síntesis de la historia bíblica o resumen de la historia bíblica. El Salmo 90 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes, antes que tú formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que vamos a ver esta larga historia de Dios en la tierra. Permítame y yo le comparto la pantalla para que vean las notas. Sí, tema 6 es un tema bastante largo. Muchas personas no tienen una buena comprensión de pasajes y doctrinas bíblicas porque no conocen la cronología bíblica, es decir, la secuencia en que los eventos fueron ocurriendo. En esta clase número 6 vamos a ver una visión panorámica desde la creación, Génesis 1, hasta el siglo primero de nuestra era, la historia de la iglesia en sus primeros años. Eso nos dará una comprensión general del plan de Dios y podrás verlo soberanamente a Dios gobernando en la historia, haciendo cumplir sus propósitos. Recuerda que los libros de la Biblia no están organizados en su orden cronológico. El criterio para la organización es el tipo del libro y no el periodo histórico. Por ejemplo, el orden como está nuestra Biblia no respeta la cronología. En ese caso, Job estuviera después de Génesis, porque se cree que Job fue un hombre que vivió en los tiempos de los patriarcas, más exactamente fue contemporáneo de Abraham. Así que vamos entonces a estudiar 9 etapas, ¿verdad? 9 etapas para una buena comprensión. La vamos a dividir en 9 etapas. Estas partes o etapas no tienen la misma duración, pero marcan periodos distintos e importantes en el desarrollo del plan de Dios con la creación y particularmente con el hombre, el ser humano, que es la corona de la creación. Entonces comencemos el número 1, el principio de la historia y los patriarcas. Vemos aquí el Génesis le debe su nombre al hecho de que cuenta la historia de la creación y de los comienzos. En Génesis están las semillas de la historia humana, la genética, el inicio, la base para todo lo que se enseña en la Biblia posteriormente. Entonces vamos a resaltar algunos puntos: la creación y la caída. Y en la creación podemos decir que los primeros capítulos de Génesis narran la creación del mundo y sobre todo del hombre. Lamentablemente también la caída en el pecado. Génesis 1:1 todos los conocemos: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada, Dios no le había puesto orden y vacía porque Dios la iba a llenar, la iba a ir llenando. Es una posibilidad, pero el Señor es el que creó al hombre. Nosotros creemos por la fe que todas las cosas que existen en el universo fueron creadas por la palabra de Dios. Dios le dio al hombre entonces, ya lo hemos visto anteriormente, una orden, el hombre la desobedeció y el pecado también aparece en Génesis, el inicio del pecado. Entonces aquí vemos la creación y la caída. El próximo punto es el principio de las civilizaciones. Bueno, los descendientes de Adán y Eva fueron extendiéndose por toda la tierra, creando las civilizaciones, familias, pueblos, civilizaciones. En estas generaciones, pocos hombres buscaron a Dios. En esos ejemplos está, por ejemplo, Abel, quien fue muerto por su hermano, Enoc y otros descendientes de Set. La mayoría, sin embargo, de los hombres se hundieron en el pecado y su inmoralidad llegó
hasta los cielos como un olor terrible. Entonces, pasamos a Noé y el diluvio. Dios decidió destruir a la humanidad debido a su pecado. Siempre en el corazón de los hombres estaba el mal, el mal, el mal. Dios decidió destruir a todos los hombres y preservó a la familia de Noé, es decir, 8 personas. Con 8 personas Dios continuó su plan y los otros murieron. Vino el juicio por el diluvio. La raza humana entera fue exterminada, pero el plan de Dios continuaba. Luego tenemos aquí el llamado de Abraham. Abraham, pues, es un personaje emblemático, no solo en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, el hombre de la fe, el amigo de Dios. Un punto clave en la historia bíblica, el llamado de Abraham, Génesis capítulo 12. A este hombre Dios le hizo promesas maravillosas, le hizo pacto con él, que determinaron el destino de las generaciones después de él, no solamente la descendencia según la carne, Israel, pero nosotros, los que seguimos los pasos de Abraham, nuestro padre, porque todos los que son de fe son hijos de Abraham. En Abraham Dios plantó la semilla del pueblo de Israel y más que esto, la semilla de la iglesia. Jesús, la simiente de Abraham, es la cabeza de la iglesia. Entonces, hablar de Abraham, pues de ahí viene Israel, de ahí viene Jesús, es un personaje importantísimo en toda la Biblia. Además que fue un hombre que fue justificado por la fe. Siguiendo aquí, entonces luego viene la semilla de un pueblo santo. Abraham engendró a Isaac, luego Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Las 12 hijos de Jacob o las 12 tribus. Y después se volvió en Egipto ya el pueblo, un pueblo numeroso. El pueblo de Israel ha tenido una participación fundamental en la historia. Dios hizo un pacto entonces ya con la nación de Israel. Y Israel fue la cuna y el depósito de la palabra. Y como nación de donde vino el Mesías. Entonces el pueblo de Israel nos ha dado 2 regalos grandísimos a todo el mundo. La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, y el Mesías, es decir, el Cristo. Entonces, aquí vemos la semilla de un pueblo santo. Y finalmente, en este primer punto, la historia de Job. Aunque el libro de Job está en medio de la Biblia, por ser un libro poético, está con salmos, cantares, hay fuertes indicios de que este personaje vivió en la época de los patriarcas, como dije ahorita, y fue contemporáneo con Abraham. Su historia demuestra que en todas las épocas los hombres podían relacionarse con Dios cuando tenían una revelación de parte de Dios y respondían a esa revelación. Entonces aquí vemos el principio de la historia y los patriarcas. Vayamos para el punto 2, y es la esclavitud en Egipto y el éxodo. Esta es la segunda parte de las 9. Bueno, los descendientes de Jacob fueron a Egipto porque José los invitó y porque no había comida en Canaán. Entonces allá fueron. Este José, rechazado por sus hermanos, llegó a ser gobernador en Egipto, un alto dignatario después de Faraón. Y Faraón le dio la tierra de Gosén para que tuviese José, su familia y posteriormente el pueblo de Israel. Allí en Egipto, sus descendientes quedaron aproximadamente 400 años, se multiplicaron grandemente, dice Éxodo capítulo 1. Y si bien algunos faraones, en gratitud a José, tenían un respeto hacia Israel, se levantó un
un rey en Egipto que no conocía la historia y tampoco quiso ser compasivo con los israelitas, sino que decidió exterminar, porque era tanto el pueblo de Israel que Faraón tenía miedo de que en una guerra Israel se fuera contra Egipto. De ahí que decide que todos los varones que nacieran fuesen muertos o arrojados al río. Es por eso que Israel entonces es esclavizado, muy distinto a como los trataban en los tiempos de José y posterior a José. Ahora ellos gemían y el clamor de ellos llegó a Israel. En esta segunda parte vemos que se habla de la liberación, el peregrinaje por el desierto hasta la tierra prometida. Y estos son los hechos principales, la liberación por medio de Moisés. Dios levantó a un hombre para enfrentar a Faraón y a Egipto y librar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Pues Moisés se convirtió en uno de los principales líderes de todos los tiempos. Algunos piensan que él va a ser uno de los dos testigos de lo que habla la Biblia en Apocalipsis 11. En fin, no es el tema, pero así de importante es Moisés que algunos creen que él va a ser uno de los testigos en los tiempos de la gran tribulación. ¿Cómo Dios liberta a Israel? Bueno, por medio de las plagas, las famosas 10 plagas, la muerte de los primogénitos. Israel sale y cruzan el Mar Rojo rumbo a la tierra prometida. Entonces, esclavos en Egipto, pero ya salieron de Egipto por mano de Moisés. El próximo punto aquí dice 40 años de pruebas y milagros. Dios mantuvo a Israel en el desierto sin permitirle entrar en Canaán, librado por Moisés, a causa de la incredulidad, a causa de la rebeldía que tuvieron contra Dios, la crítica y todos los pecados. Dios los hizo dar vuelta durante 40 años en el desierto hasta que la generación de los varones fuesen muertos. Murieron todos excepto Josué y Caleb. Demostraron fe, firmeza, respeto hacia Dios y sus promesas. Ni aun Moisés, el varón de Dios, entró por una experiencia en donde no quiso glorificar a Dios. El pueblo de Israel lo desesperó tanto que cometió un pecado el cual Dios le dijo que no podía entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. La vería de lejos, pero no entraría. Entonces 40 años de prueba en el desierto rumbo a la tierra de Canaán. Y algo importantísimo en esta segunda parte que estamos viendo es el establecimiento de la ley mosaica, el pacto mosaico, el pacto sinaínico, lo que hoy llamamos el antiguo pacto. Dios le dio los 10 mandamientos, muy conocidos, escritos en tablas de piedra con el dedo de Dios. Y además también habían mandamientos, reglas en cuanto a la vida religiosa, la vida familiar, la vida militar, la vida civil. Todo eso está en Éxodo, Levíticos, Números y aún Deuteronomio. Entonces, esta es la segunda parte, ¿verdad? Israel esclavo en Egipto. Israel sale de Egipto por mano de Moisés rumbo a la tierra prometida. Entonces, esta es la segunda parte. Vamos a la tercera parte, que es la conquista de Canaán. Recuerden que Moisés no entró a la tierra prometida, pero levantó a Josué. Tras la muerte de Moisés, Dios levantó a Josué como líder de Israel. Él dirigió al pueblo a la conquista de la tierra prometida. Todos hemos escuchado los muros de Jericó. Esa fue la primera ciudad conquistada por los israelitas ya por mano de Moisés. Canaán, la tierra de Canaán estaba llena de enemigos
Pero Dios estuvo con su pueblo y echó a las naciones de allí. Sin embargo, Israel nunca tuvo tranquilidad porque constantemente era atacado por las naciones vecinas y su victoria o derrota dependía de su fidelidad, de la fidelidad del pueblo hacia Dios. Después de muerto Josué, perdón, entonces Dios levantó varios líderes que más bien se llaman jueces, casi durante 450 años. Eran líderes esporádicos que Dios levantaba y llevaban a la nación a un tiempo de victoria. Sin embargo, el pueblo, cuando moría el juez, se desviaba, Dios levantaba a otro, se componían y así un sub y baja era la historia espiritual del pueblo de Israel. Entre esos jueces, pues algunos son conocidos: Otoniel, Débora, Barak, Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel, que se convirtió en el primer de los grandes profetas de este pueblo. Samuel no solamente era sacerdote, sino también fue el último juez y el primero de los profetas. Sin embargo, debido a la inestabilidad de la nación, este periodo de casi 4 siglos se define como un tiempo de anarquismo, de desorden, de confusión, a pesar de que Dios levantaba jueces. Entonces ese es más o menos el periodo. En la hoja que van a recibir por WhatsApp, pues ahí va a estar otros detalles que no estoy diciendo aquí. Por ejemplo, el periodo de los tiempos, los libros de la Biblia que apoyan lo que estoy narrando en este video. Bien, punto 3. Ahora vamos para el punto 4. El establecimiento del reino de Israel. Israel deja de ser una nación que tenían a el Señor o a Jehová como rey y quieren ser como las naciones de la tierra. Entonces Israel, después de ser una teocracia, ahora se convierte en una monarquía. Y durante el ministerio de Samuel, el pueblo pidió un rey para sí. Samuel no estuvo de acuerdo. Dios le dijo: déjalo, no te están desechando a ti, Samuel, sino es a mí. Así que déjalo. A Dios no le agradó eso, por supuesto. Sin embargo, Dios, por su misericordia, le dio un rey. Y a través del profeta Samuel fue establecida la monarquía. De ahí que Samuel fue un hombre el profeta Samuel, muy importante, porque la transición de una nación a una monarquía, y Samuel fue el que ungió a Saúl, primer rey, y a David, el segundo rey. Este reinado de Israel lo podemos dividir en 3 etapas. No fueron los únicos reyes, pero podemos hablar solo los principales. Saúl, primer rey de Israel fue Saúl. Tenía cualidades, era obediente a su padre, era humilde, pues era el hombre más alto en estatura de todo el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl pecó, se dejó llenar su corazón de la envidia, pecó contra el Señor, su corazón se endureció, tanto que Dios lo rechazó y dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Saúl terminó su vida atormentado por demonios y muerto por la mano de los filisteos. Dice más en primera Samuel o segunda de Samuel que él tomó su espada y se suicidó, ya que su paje de armas no lo quiso hacer por temor. Saúl usó la espada y como era tan grande, pues se dejó caer su cuerpo y así se suicidó. Muy triste la historia. Entonces luego viene David, ¿verdad?
el gran rey de Israel, el famoso rey de Israel, un hombre que agradaba el corazón de Dios. A través de David, la nación obtuvo sus conquistas militares más grandes. David fue un tremendo guerrero y vivió un gran avivamiento cuando el arca del pacto se trajo a la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey. De David se puede decir también que él pecó, adulteró, también mandó a matar al esposo de la mujer. No obstante, se arrepintió y estableció las bases para que su hijo Salomón condujera a Israel en un tiempo de paz maravilloso y de riqueza y de fama. También de David podemos recordar que Dios hizo el pacto davídico, así como con Abraham, así como con Noé, así como con Israel. Dios hizo un pacto con David, prometiéndole que de su descendencia vendría el Mesías, el Cristo, Jesús, el hijo de David, por eso se le llamaba. Bien, David muere y entra Salomón. Uno de los grandes sueños de David fue edificar un templo a Dios, una casa a Dios. David no lo hizo, Dios no le permitió porque había derramado mucha sangre. Pero por mano de Salomón el templo se construye, se edifica, Dios envía su bendición. Ese templo llegó a ser una de las maravillas del mundo en ese tiempo. Un gran templo que mostró la gloria de Dios y para que Israel honrara a Dios. Cuando Salomón asume el trono, Dios le dio una sabiduría sobrenatural. No hubo un hombre tan sabio como Salomón. Y Salomón condujo a la nación a un tiempo de prosperidad, de paz, de gloria más grande, además de darle descanso. De ahí Salomón, Shalom, quiere decir paz, pacífico. Bueno, el gran rasgo de su reinado fue la construcción del templo. Le podemos llamar el primer templo porque hubo un segundo templo después que fue destruido. Y Salomón lamentablemente se entregó a muchas mujeres y su corazón se desvió hacia los ídolos. Así como Salomón se humilló ante Dios y fue prosperado, así Salomón se levantó contra Dios en idolatría y Dios lo castigó fuertemente, haciendo que la gloria de Israel fuera robada. Entonces, cada uno de ellos reinó durante aproximadamente 40 años, cuando Israel era un reino solamente. Saúl de la tribu de Benjamín, David de la tribu de Judá y Salomón y los descendientes de David. Ese es el establecimiento del reino de Israel. Punto 4. Punto 5. El reino dividido. O sea, Israel era un solo reino, pero fue dividido. ¿Por qué? Por la apostasía de Salomón y más tarde llevado cautivo. O sea, el pecado, Dios no hace excepción de personas. Salomón, un hombre que cuando estuvo bien, Dios lo bendijo, pero cuando hizo mal, Dios lo castigó. El pecado de Salomón entristeció al Señor y el castigo fue que ese reino de Israel fuera dividido. Reino dividido. ¿Y qué pasa? Su hijo Roboam se quedó con 2 tribus y Jeroboam, el siervo de Roboam, se quedó con 10 tribus. Eran 12 tribus, 10 y 2. Así surgió el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Norte y sur, hablando geográficamente. La otra tribu de Judá fue Benjamín. Los libros de Reyes y Crónicas hablan sobre todo de las historias paralelas de estos 2 reinos. O sea que Israel tenía un reino, otro reino del norte, el reino del sur, el rey del norte, el rey del sur, aunque tenían el mismo
Dios, la misma ley, las mismas promesas estaban divididos por juicio de Dios. No porque ellos hayan querido, sino Dios envió un juicio por el pecado de Salomón. Vemos aquí, por eso está ahí en la gráfica, el pecado de Salomón fue la causa del reino dividido. Entonces el reino del norte, hablemos, las 10 tribus. El reino del norte de Israel tuvo como capitales a Siquem, Tirsa y Samaria. Perseveró a través de varias monarquías hasta el año 722 a.C., cuando las 10 tribus fueron llevadas al cautiverio asirio. Asiria en ese tiempo era el imperio que estaba gobernando el mundo. Y estas 10 tribus nunca más volvieron como tal. Antes de eso, Israel tuvo buenos reyes, malos reyes, recibió la palabra de Dios y 2 profetas muy conocidos, Elías y Eliseo, fueron profetas del reino del norte. Sigamos con el reino del sur, o el reino de Judá, porque estaba al sur de Israel. Cuando ocurrió la división del reino, la dinastía de David se quedó con la parte sur, teniendo como capital Jerusalén. Siempre fue la capital. Durante el reino del sur, después del cautiverio, y ya que estamos en estos tiempos, podemos reconocer lo que dijo el presidente Trump, que Jerusalén ha sido y es y será la capital religiosa de Israel. Los reyes de Judá, pues, tampoco mantuvieron una perseverancia en seguir al Señor. Muchos de ellos llevaron la nación a la idolatría o la permitieron, aunque hubo reyes piadosos en Judá más que en Israel. Y durante el reino de Judá podemos decir que profetizaron Jeremías, Ezequiel, Daniel, sí, y otros reyes después del cautiverio. Jeremías ministró como un excelente profeta al final de este periodo de Jerusalén. Entonces, el reino del norte fue cautivada en el 722 por Asiria y el reino del sur también fue destruida. Jerusalén es destruida, como ven en la gráfica, y llevada a lo que se conoce en historia bíblica como el cautiverio babilónico. En el año 586 Jerusalén fue destruida, pero ya en el 606 Babilonia había hecho incursión, había llevado cautivos en el 597, entre esos Ezequiel, Daniel y otros hijos de reyes de la descendencia de la realeza en Judá. El templo en el 586 también es destruida cuando destruyeron la ciudad. El pueblo judío fue llevado al cautiverio babilónico, de donde solo una parte regresó. Como dijimos, algunos profetas, Jeremías, Daniel y Ezequiel, profetizaron. Y el primero, Jeremías, pues sufrió la vergüenza allá en Jerusalén, el castigo, la amargura. Él escribió las lamentaciones debido a tanta desgracia que le tocó ver con sus ojos la ciudad de Jerusalén siendo destruida por los babilónicos. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y allí llegó a ser un hombre, un diplomático en el imperio babilónico y también en el persa. Y también Ezequiel fue usado por Dios para profetizar sobre una restauración futura de Israel. Una buena parte se cumpliría con la iglesia. Entonces, este quinto punto, el reino de Israel dividido y en el sur y en el norte, y ambos reinos fueron cautivados por Asiria y casi 150 años después por Babilonia, hasta que ya Israel dejó de tener reyes. Bien.
Entonces así llegamos al periodo de la restauración, ¿verdad? Podemos hablar en este punto. Esdras y Nehemías relatan los detalles del periodo de la restauración, cuando un remanente regresó de Babilonia para Jerusalén con el propósito de reconstruir los muros de la ciudad y sobre todo el templo, el lugar más sagrado para los judíos. Este periodo de Esdras y Nehemías fue más o menos 100 años. Fue marcado por el ministerio de Daniel un poquito, pocos años, porque ya estaba muy anciano. Y después los profetas como Ageo, Zacarías, Malaquías. También aparece en este periodo la historia de Esther, la famosa Esther. También ocurrió en este periodo de la restauración, o sea, Judá es restaurada a su tierra por orden de Ciro, el emperador persa, y el templo vuelve a ser reconstruido. Podemos decir aquí que de Esther, una mujer judía a quien Dios puso en posición de honor como mujer del rey de Persia, que había prevalecido contra el imperio babilónico y fue usada para impedir la destrucción de los judíos. Entonces, de esta manera, pues, llegamos a este punto 6 y seguimos entonces con el punto 7, permítame, y ponemos la gráfica para que llegamos al punto 7, que es los 4 siglos de silencio, o 400 años. Durante los 400 años después de la restauración de Jerusalén y que precedieron, el nacimiento de Cristo, Dios no levantó profetas. Aquí lo dice, no hubo profetas en medio de los judíos. Israel fue dominada por grandes imperios paganos, como lo fue Persa, bueno, por qué no decir Babilonia, Persa, el imperio griego, el imperio romano. Fueron 4 siglos de decadencia espiritual con esfuerzos de reacciones nacionalistas como la revuelta de los macabeos. Eso se puede leer en la historia, en el libro de los macabeos, que son libros apócrifos, pero sin la expresión profética y sobrenatural de Dios en medio de su pueblo. Este periodo de silencio espiritual puede compararse con un ambiente que cubría la tierra antes de la creación del hombre, ¿verdad? El Espíritu estaba silenciosamente preparando el ambiente ahora para una nueva creación que vendría a la luz y era la manifestación de Dios en carne. Entonces, durante estos 4 siglos se puede resumir, ¿verdad? No hubo profetas, los imperios dominaban la tierra de Israel, los judíos vivían en Israel, pero estaban bajo el cautiverio. Algo que sobresale en los macabeos, muy conocidos por el pueblo de Israel. Y es importante afirmar que aunque en este periodo había gente que buscaba al Señor y se mantenía la expectativa de que algo pasaría, ¿verdad? La reacción de María al recibir la noticia de que sería la madre del Mesías, la expectativa de Zacarías en cuanto a su hijo Juan el Bautista, Simeón, que esperaba ver la salvación, ilustran que ese remanente en Israel tenían todavía la fe. Dios existía, no hubo profetas, pero seguramente buscaban a Dios y Dios se manifestaba a ellos en el diario vivir. E Israel fue preservado en medio de una religiosidad fría y sin vida. Entonces son los 4 siglos de silencio. Llegamos entonces al punto, a la parte 8, el ministerio de Cristo.
Los 4 evangelios relatan el ministerio de Juan el Bautista brevemente y sobre todo la encarnación de Jesucristo, Dios manifestado en carne, el Hijo de Dios. El principio del Nuevo Testamento revela también el inicio de una nueva era llamada el cumplimiento del tiempo. También se le llama, desde los días de Cristo, se llaman los postreros días. ¿Qué podemos hablar de Cristo? Bueno, estuvo ministrando durante 3 años y medio, comenzó su ministerio a los 30 años, y este descendiente de David ministró entre los hombres, sanando, libertando, resucitando, haciendo prodigios, milagros, adoctrinando, formando discípulos, importantísimo, porque él sabía que después de su muerte y su ascensión, pues tendrían que quedar los que continuarían predicando el evangelio, las buenas nuevas de salvación. De manera que Jesús, además de todo lo que hizo y dijo, formó discípulos, manifestando el reino de Dios y estableciendo las bases para el nacimiento de la iglesia. Extendió su gracia a los pueblos de la tierra. Jesús con su muerte venció el pecado y con su resurrección venció la muerte. Inauguró el tiempo de la gracia, donde los hombres tienen perdón de pecados por la fe y dejan de estar bajo el yugo de la ley o de Satanás. Cuando Jesús ascendió al cielo, dejó a sus seguidores el legado de su victoria y la tarea de predicar el evangelio a toda criatura. Así se puede resumir entonces el 8º punto, el ministerio de Cristo, que lo encontramos en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Y el punto 9, el último punto, el nacimiento y la juventud de la iglesia. El libro de Hechos, las cartas paulinas y de Pedro y de Juan y de otros, contiene el relato del nacimiento de la iglesia, más que todo el libro de Hechos, y las bases espirituales para el cristianismo. A partir de la victoria de Cristo, la salvación se extendió a todos los pueblos, no solamente en Israel, sino fuera de Israel. Y el plan de Dios hoy se continúa realizando a través de la iglesia, a través de usted y de mi persona, quienes somos los representantes legítimos aquí en esta tierra. ¿Qué podemos hablar en cuanto a la iglesia? Bueno, los 12 apóstoles. Los 12 hombres que Jesús formó como sus apóstoles. Judas, el que lo traicionó, fue sustituido por Matías. Ellos se quedaron en Jerusalén en los primeros años de la iglesia como anclas del cristianismo que se iba extendiendo. Jacobo el apóstol, Esteban el diácono, que también llegó a predicar, era un predicador por corto tiempo, fueron los primeros mártires del cristianismo. Después de ellos, los demás apóstoles murieron por el martirio, según la historia lo relata, excepto el apóstol Juan, que terminó sus días condenado en una prisión y murió de vejez. Pero antes de que muriesen, cumplieron la gran comisión. Aunque la Biblia no narra la historia de ellos, hay relatos históricos de que la mayoría de ellos fueron por el mundo divulgando la fe y plantando iglesias. Otro personaje importantísimo, pienso que el más de todos, fue el apóstol Pablo. El ministerio de Pablo, la figura más importante del cristianismo del primer siglo, fue un perseguidor de la iglesia antes de convertirse, pero se convirtió en otro apóstol de Cristo a los gentiles. Pablo hizo 3 grandes viajes misioneros y llenó el imperio romano con la palabra de Cristo. Dice, lo he llevado a todo el mundo. Pues todo el mundo se refiere a todas las naciones bajo el imperio romano. El enfoque del libro de Hechos a partir del capítulo 9 pasa a ser su ministerio. Además, sus cartas
o epístolas se convirtieron en la principal fuente teológica para las doctrinas cristianas. La doctrina de la iglesia está en las cartas del Nuevo Testamento y tienen un lugar que destaca y la tarea de la iglesia y la doctrina de la iglesia y el propósito de la iglesia en este mundo, en la dispensación de la gracia. Es el ministerio de Pablo y podemos culminar con el apóstol Juan. El último libro de la Biblia fue escrito por Juan, apóstol de Jesús, cuando estaba exiliado en la isla de Patmos. Fruto de una experiencia sobrenatural y lleno de lenguaje figurado, el Apocalipsis consistía en un mensaje de Dios a las 7 iglesias de Asia que pasaban por tribulación al final del primer siglo. Pero también es una revelación de lo que pasaría entre la primera y la segunda venida de Jesús y sobre todo el fin de los tiempos, más detallado en el libro de Apocalipsis, las cosas que has visto que son y que serán después de esta, es decir, la gran tribulación, luego la venida de Jesús, el establecimiento del reino milenial y después el trono blanco. Entonces, estas son las 9 partes en las cuales podemos dividir esta lección número 6. Es un poco larga, pero es la historia resumida. De manera que le toca ver este video quizá varias veces para poder asimilar todo lo que se ha enseñado.